Hola, buenas tardes a todos. El día de hoy, por parte de la Brigada Pilares, Cabo Finisterre, vamos a abordar dos temas del temario de historia del quinto grado de primaria. El primero de ellos se titula El crecimiento de la industria y los problemas del campo, mientras que el segundo tema se titula Las demandas de obreros, campesinos y la clase media. Vamos a comenzar con el tema del crecimiento de la industria y los problemas del campo. El libro de la SEP nos dice que la industrialización favoreció el desarrollo del sector agrícola destinado a la comercialización y exportación de productos del campo, tales como frutas, verduras, sorgo y algunas otras cosas. Esto se relaciona con el tema anterior del bloque cuarto del libro de historia de quinto grado, porque deben recordar que durante la Segunda Guerra Mundial, México, al estar muy lejos de los países en conflicto, como Alemania, el Reino Unido, Italia, España, o los países fuera de Europa que participaron en el conflicto, Estados Unidos o Japón, al estar muy lejos de este seno bélico, México se convirtió en un abastecedor principalmente de materias primas para el vecino del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando en la década de los 40 un buque petrolero mexicano fue derribado en aguas continentales por el ejército o la marina nazi alemana, nuestro país decidió involucrarse activamente en la Segunda Guerra Mundial, apoyando en Asia principalmente, en Japón, al ejército de los Estados Unidos para poder derrotar a los japoneses y lograr vencerlos en batalla y derrotar al eje formado por Alemania, Italia y Japón. En ese contexto, México se convirtió en un país benefactor de los norteamericanos. Estados Unidos, en países como Pittsburgh, Pensilvania, o también en Detroit, Chicago, en sus grandes ciudades industriales, la producción se centró no en la fabricación de automóviles, de utensilios de cocina o de artículos tecnológicos. Industrias como Ford, la empresa automotriz quizá más importante del mundo, se dedicó a la creación de armamento, de la industria armamentista. Entonces, Estados Unidos necesitaba abastecerse de alimentos, de materias primas, y México fue su principal abastecedor. Aunado a que pues prácticamente México tuvo una participación mínima en el conflicto bélico mundial, pues el Producto Interno Bruto del país se mantuvo estable, el país aparentemente se comenzó a industrializar y tuvo un breve, o bueno, más bien dicho, un mediano estado al que se le llamó desarrollo estabilizador, o también conocido como milagro mexicano, que fue el modelo económico que adoptaron los gobiernos de nuestro país entre 1940 y 1970. Después de esta estabilidad económica emanada de la Segunda Guerra Mundial, la estabilidad en la economía mexicana se obtuvo a partir de poner límites o topes a la inflación. Hubo un déficit en la balanza de pagos, las devaluaciones y demás variables económicas que suelen desestabilizar al país habían brillado por su ausencia y por ello se habla de una estabilidad en general. Sin embargo, este periodo del milagro mexicano, por lo menos en nuestro análisis, ha sido muy sobreinterpretado
o sobrevalorado por algunos historiadores o expertos en ciencias sociales, ya que se habla únicamente de índices económicos que aparentemente apuntan a que México entre la década de los 40 y los 70 fue un país estable. Pero ¿qué pasa si hablamos de los movimientos sociales que existían en el país, del campo mexicano, de la pobreza, de la desigualdad social? Pues ahí parecía que el desarrollo estabilizador o el milagro mexicano no habían sido tan exitosos como se pretendía hacer creer. En síntesis, el milagro mexicano fue ese periodo que mantuvieron presidentes como Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, quien sería tristemente célebre y recordado por ser el que perpetuó, el que llevó a cabo la masacre en la Plaza de las Esculturas durante 1968 en contra de los estudiantes. Hablando justamente de movimientos sociales que surgieron en medio o al inicio de este periodo del supuesto desarrollo estabilizador, hablamos que en los 40, Rubén Jaramillo, en el estado de Morelos, organizó al campesinado para reclamar la continuidad de los repartos agrarios y el respeto a los ejidos existentes. Sin embargo, cada vez fueron más los campesinos que no obtenían tierra y no tenían empleo. Derivado de esto, comenzó un proceso fuerte, sobre todo en el centro y bajío mexicanos, de migración, en donde mucha gente se trasladó a la Ciudad de México en busca de mejores trabajos y oportunidades de vida, y muchos otros, la mayoría, se fueron a las grandes urbes de Estados Unidos en búsqueda de empleo. Hablando acerca de Rubén Jaramillo, debemos decir que su movimiento surge en el estado de Morelos, derivado de que, como sabemos, tras la Revolución Mexicana, se había firmado y quedó plasmado en la Constitución de 1917 que las tierras expropiadas a los grandes caciques o terratenientes del porfiriato y de épocas pasadas, pues se iban a repartir entre los campesinos y ejidatarios, no nada más de Morelos, sino de toda la República Mexicana, principalmente del sur mexicano. Sin embargo, solamente en el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas fue cuando se dio un incremento considerable del reparto agrario, pero después de la década de los 40, después de terminada la presidencia de Cárdenas, el reparto agrario fue disminuyendo sexenio tras sexenio hasta ver su fin en 1994 con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien iba a decretar que ya no era necesario entregarle la tierra a los campesinos que la trabajaban. Supuestamente el modelo económico era otro y el gobierno iba a apoyar con subsidios y otro tipo de apoyos el campo mexicano. En la práctica, podemos resumir el movimiento de Rubén Jaramillo como un movimiento que luchó para que se cumpliera más de 20 años después de la Revolución Mexicana con el legado de Emiliano Zapata. La tierra es de quien la trabaja. Sin embargo, esto no fue así. El reparto agrario se dio a cuentagotas. México, en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, se enfocó en ser un abastecedor de materias primas de Estados Unidos, en pretender implementar un proceso de industrialización que en realidad también fue fallido. El país no tenía una industria petrolera importante, no tenía industria automotriz, no tenía industria farmacéutica ni demás, y por el contrario abandonó el campo mexicano y generó movimientos de insurrección como el de Rubén Jaramillo, que también, por eso decíamos hace unos momentos,
que esa época del milagro mexicano es bastante cuestionable, porque movimientos como el de Rubén Jaramillo, que luchaban por tierra y dignidad social, fueron reprimidos brutalmente, y Rubén Jaramillo, después de haber sido engañado y de habérsele ofrecido un puesto político, una diputación federal en el estado de Morelos, sería asesinado años más tarde y su lucha sería aplastada. Ahora pasamos al tema de las demandas de obreros, campesinos y la clase media. En este contexto del milagro mexicano, del México posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, de 1945, hay que señalar que la población trabajadora que había participado en la Revolución Mexicana, como señala el libro de la SEP, tenía la esperanza de fundar un nuevo gobierno que terminara con el sistema semifeudal que generó el porfirismo, quizá semiesclavista en muchos casos, donde los caciques, los terratenientes, los extranjeros pudieron acumular grandes tierras y gran poderío económico, mientras que las clases populares, los indígenas, los campesinos de la época porfirista, en la gran mayoría de los casos ni siquiera recibían un sueldo por el trabajo que llevaban a cabo, sino que recibían pago en insumos provenientes de el mismo centro de trabajo o de la misma hacienda para la que trabajaban. Este sistema semifeudal también colapsaría no solamente por el movimiento revolucionario mexicano impulsado por hombres como Villa, Zapata e incluso el propio Madero, sino que también vendría abajo porque el país tendría que darle paso a un proyecto de industrialización y modernización que se estaba quedando atrás con el porfiriato, que si bien en las artes, quizá en la arquitectura, por lo menos en el centro de la ciudad capital, daba muestras de querer ser vanguardista y moderno, pero en el interior del país el abandono fue bastante, pero bastante grande. Entonces, la Revolución Mexicana lo que había heredado era la lucha y el deseo por obtener una calidad de vida digna para obreros y campesinos, gobiernos democráticos y no una dictadura. Sin embargo, tras el gobierno de Lázaro Cárdenas, se formaron justamente en este periodo presidencial organizaciones de trabajadores como la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Nacional Campesina y Popular, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y también la enorme CTM, que terminarían siendo la Confederación de Trabajadores de México, que terminarían siendo organizaciones de corte sindical, es decir, de unión de trabajadores en búsqueda de defensa de sus derechos laborales, pero terminaron siendo organizaciones que aglomeraban a los trabajadores para llevarlos hacia los intereses de la estructura del partido oficial en el gobierno, que en este caso era el PRI, y de esta forma el PRI, mediante represión, sobornos y un control burocrático, mantuvo las demandas de los sindicatos, de los obreros, totalmente calladas, pisoteadas, y no hubo mucho avance justamente por el golpe corporativo que daban los sindicatos y el PRI. Sin embargo, hubo varias organizaciones de trabajadores independientes muy valientes que se aglomeraban y fueron bastante importantes para que en la década de los 50 el movimiento sindical
tuviera mucha popularidad, sobre todo hacia 1959, cuando Demetrio Vallejo encabezó la huelga del sindicato de ferrocarrileros en el año 1959, como ya lo mencionamos, y para 1960 iba a aumentar la inconformidad ante la falta de libertades políticas, ante este centralismo hacia el partido de Estado, el PRI, y durante la presidencia de Adolfo López Mateos, de 1958 a 1964, en México existieron 2.358 huelgas. Hay que recordar que la Constitución de 1917 consagraba el derecho de los trabajadores a poderse asociar, manifestar e incluso ir a huelga. Por eso se tiene registro de estas 2.358 huelgas, las cuales nos dan el dato impresionante de del enojo, del malestar que tenían los trabajadores, los obreros de nuestro país. Inclusive, entre 1964 y 65, médicos residentes del Hospital 20 de Noviembre comenzarían un movimiento también de paro del sector médico. Pero fue en la década de los 60, a mediados, donde la manifestación social tuvo otra expresión bastante grande y bastante importante. Y esta fue que, como ya señalamos hace unos instantes, Rubén Jaramillo Morelos se había levantado para exigir el reparto agrario y apoyos hacia el campo mexicano. El gobierno lo rechazó en un primer momento, después lo llevaron al campo político, lo excluyeron del mismo, del oficialismo, sin llevar a cabo ninguna mejora para el campo mexicano o morelense, y años después Jaramillo y su familia serían asesinados. Pues en Guerrero, por allá de 1964, se hicieron muy populares dos movimientos de corte magisterial y social popular encabezados por dos maestros normalistas egresados de las escuelas normales rurales que había fundado Lázaro Cárdenas. Hablamos de los profesores Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Estos movimientos tenían por objetivo pedir un alto a la pobreza, a la represión y a toda la injusticia social que se vivía en el estado de Guerrero. Guerrero había sido azotado de peor manera que incluso el campo del estado de Morelos. En Guerrero, las cosechas de café, de copra que se obtiene de los cocos, de otro tipo de cosechas, de varios insumos y materias primas, pues estas cosechas en el estado de Guerrero eran absorbidas por el gobierno, prácticamente robadas a los campesinos, a quienes se les daban centavos ridículos por las hectáreas que trabajaban. La crisis del campo en Guerrero llevó a que en la década de los 50 Raúl Caballero Aburto fuera destituido por un movimiento popular como gobernador del estado de Guerrero. Después de ese periodo, el Estado, los diputados, el Congreso del Estado, tuvieron que hacer un proceso electoral nuevo y elegir a Raimundo Abarca Alarcón como nuevo gobernador del estado. Pero en ese contexto, maestros como Genaro Vázquez o Lucio Cabañas empezaron su lucha magisterial, no solamente por mejores condiciones laborales en el sector educativo, sino principalmente para exigir justicia popular por el sometimiento y la extrema pobreza vivida
sobre todo en la costa grande del estado de Guerrero. Sin embargo, estos movimientos, de los cuales poco se hablan en los libros de texto hasta ahora en tiempos recientes, fueron acabados brutalmente. Genaro Vázquez murió cerca de los años 70, a principios, en un misterioso accidente automovilístico, en donde aparentemente lo iban persiguiendo agentes militares, y de repente su coche se estrella y fallece. Mientras tanto, Lucio Cabañas mantuvo una guerrilla que combatía al ejército en comunidades como Atoyac o Tecpan-Galeana en el estado de Guerrero, y estuvo por más de 7 años combatiendo al ejército, la injusticia popular y peleando por una educación gratuita y por mejores condiciones de vida para los campesinos de su estado. Sin embargo, hoy en día sabemos que cerca de 200 familiares de la familia de Lucio Cabañas fueron asesinados. Lucio Cabañas fue brutalmente asesinado por el gobierno del estado de Guerrero, por uno de sus máximos enemigos, que fue Rubén Figueroa, y el movimiento magisterial terminaba así su vida en Guerrero en el año de 1974. Pero este periodo de inestabilidad social, ya llegada a la década de los 70, tuvo su clima máximo, por lo menos en el centro del país, con el movimiento de 1968. 1968 representa no solo para México, sino para el mundo, un año de rompimiento. En la historia se afirman que hay distintos periodos de corta, mediana y larga duración. La historia es un conjunto o un análisis de diversos procesos históricos. Los hechos históricos no deben de ser analizados de forma aislada, sino analizados, comprendidos, criticados dentro del contexto correspondiente. De esta forma, 1968 fue el rompimiento de el viejo tipo de educación, de las viejas costumbres y modales familiares, y en 1968 los jóvenes irrumpirían en el mundo pidiendo por un lado paz y amor. En Estados Unidos, por ejemplo, estaba el movimiento de las Panteras Negras exigiendo paz y un alto a la violencia contra la comunidad afroamericana en aquel país. En México teníamos las guerrillas rurales, como ya mencionamos, de Genaro y Lucio, peleando por los campesinos de Guerrero. Y en la Ciudad de México, ante también el golpe por parte del gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz a la educación pública, se genera un movimiento estudiantil donde estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, principalmente, aunque también apoyados incluso por instituciones de paga y algunas otras instituciones públicas, pues son el seno, el núcleo de un movimiento estudiantil sin precedentes en la historia de nuestro país, pero que no solo engloba un movimiento estudiantil, sino que representa en realidad un cambio de paradigma, una nueva historia que querían escribir los jóvenes. Estaban hartos del autoritarismo del gobierno, de las mentiras, de la falta de apoyo a los centros educativos, etcétera, etcétera. El movimiento estudiantil, lejos de ser escuchado por el gobierno, fue catalogado desde los primeros días como movimientos de rebeldes sin causa, de gente con problemas mentales, de desviados sexuales, inclusive señalados así por el presidente Díaz Ordaz,
Y el 2 de octubre de 1968, una manifestación de estudiantes en la plaza de Tlatelolco fue brutalmente reprimida con tanques, con disparos de militares desde las azoteas de los edificios de Tlatelolco en el centro de la Ciudad de México, marcando así una de las escenas más tristes y lamentables de la historia contemporánea de México. El movimiento estudiantil terminó al poco tiempo más por miedo que por otra cosa. Pocos triunfos pudo obtener, pero su legado fue el de propiciar y generar estudiantes que no solamente van a la escuela a memorizar contenidos académicos, sino que critican, debaten y se preocupan por la realidad social de su país. En 1971 existieron marchas magisteriales y estudiantiles que otra vez luchaban por la democratización de la enseñanza y la libertad de los presos políticos. Este periodo, que sería catalogado por varios historiadores como la parte final del periodo del Milagro Mexicano y el inicio de la llamada Guerra Sucia, pues se vio totalmente ensombrecido por la represión de los movimientos sociales, como este que vamos a hablar de 1971, el llamado Halconazo, en donde la marcha de maestros y estudiantes que iba por la calzada México-Tacuba, cerca de la normal que está ubicada, de la escuela normal que está ubicada en esa zona, pues fue atacada con lujo de violencia por un grupo de paramilitares, es decir, gente pagada por el Estado, no vestidos de militares, pero sí armados, que reprimieron a balazos y asesinaron a varios estudiantes y profesores aquel día. De esta forma, el gobierno dejaba claro que no le importaba dialogar, que no le importaban las peticiones ni de campesinos, ni de maestros, ni de estudiantes en ninguna parte de la República Mexicana. Primero apagaron el foco de insurrección en Morelos con Jaramillo, después en Guerrero con Lucio y Genaro, y ahora en la Ciudad de México aplastaron con lujo de violencia exacerbada los movimientos estudiantiles. De esta forma se cerró un periodo que fue benéfico para las grandes élites de empresarios, de extranjeros que invertían en el país, y se generó, hay que decirlo, una especie de clase media mexicana que no estaba en la extrema pobreza, pero que tampoco aspiraba a tener las riquezas del pequeño grupo de privilegiados empresarios mexicanos. De lo último rescatable de este periodo que estamos analizando, podemos decir que fue que en 1974 se aperturaron nuevos centros educativos, principalmente la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, y se creó el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit, aunque hay que señalar que ambos, pues siempre tuvieron, sobre todo el Infonavit, la pretensión de ser dominados por el propio Estado. La UAM fue colocada y dividida en campus lejanos al centro de la Ciudad de México para evitar así que la organización estudiantil y magisterial estuviera conglomerada en el centro y seno de la Ciudad de México. Mientras que el Infonavit pues fue un instituto creado por el gobierno para buscar fomentar y darle vivienda a los trabajadores, pero como otros institutos, pues se fue corrompiendo y fue un centro importante de corrupción nacional. De esta forma, terminamos con el análisis de estos dos temas. Esperemos que les haya servido y muy pronto nos veremos por acá con el análisis del tema de la seguridad social y el inicio de la explosión demográfica. Gracias por habernos visto. Un saludo desde Pilares, Cabo Finisterre y buenas tardes.